Entonces, el día de hoy damos el inicio a la sesión clínica de el área de neonatología del Hospital Universitario del Valle y la Universidad del Valle. No sin antes recordarles que los esperamos en su participación en el 21º Congreso Anual del CIBEN y la reunión número 19 del capítulo de enfermería del CIBEN, que se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre acá en la ciudad de Cali. Encuentran toda la información en el sitio web del CIBEN. Ay, dale un segundito, profe, qué pena. ¿Ya se ve bien? Entonces, el día de hoy el tema que he escogido es la piel del prematuro extremo, la titulada La piel del prematuro extremo entre la vulnerabilidad y la evidencia. Mi nombre es Julián Corredor, soy pediatra, fellow de neonatología de primer año de la Universidad del Valle. Entonces, este tema llegó a mí pensando en que siempre habitualmente cuando hablamos de prematuros extremos nos solemos enfocar en la parte pulmonar, en la administración de surfactante, la ventilación mecánica, el requerimiento de soporte inotrópico, pero algunas veces olvidamos que el primer órgano que está en contacto con el mundo es la piel, y la piel de este prematuro, que también es inmaduro, es más vulnerable, y quizás es algo de lo que menos comprendemos, ¿no? Ah, perdón. ¿Ya? Entonces, como les decía, entonces vamos a desarrollar este tema. Entonces, a manera de introducción, recordemos que la piel es el órgano epitelial más grande que tiene el cuerpo humano y este tiene múltiples funciones. Entre esos actúa como una barrera física y es la primera interfaz inmunológica que tenemos. Las principales funciones de la piel en todas las personas es tener unas funciones de termorregulación, está completamente implicado en la parte de la hidratación, en la percepción sensorial, la percepción al mundo, producción de vitaminas, el control de la absorción de sustancias y al momento del nacimiento todos los seres humanos pasamos de una transición que se hace repentina entre un ambiente que es cálido, que es húmedo, que está en el líquido amniótico, y pasamos a un mundo exterior que es frío, seco y con una amplia variedad de microorganismos. Entonces, al tener un recién nacido a término, estos recién nacidos van a tener una composición estructural que va a ser apropiada para enfrentar todo esto que llega al momento del nacimiento, pero en los prematuros esta barrera va a ser mucho menos funcional, van a tener una piel que es completamente inmadura y eso los va a hacer que sean más susceptibles a presentar lesiones térmicas, lesiones mecánicas, lesiones químicas, así como también va a aumentar la pérdida de agua y obviamente esto lo va a llevar a alteraciones hidroelectrolíticos, al igual que al tener una barrera, una función de barrera inmadura, va a ser más propenso a presentar infecciones. Entonces, estos recién nacidos prematuros no solamente se van a enfrentar a un nuevo ambiente hostil, sino que también van a estar enfrentados a medidas invasivas cuando llegan a la unidad de cuidado intensivo, procedimientos diagnósticos, colocación de dispositivos, los tratamientos que aparte de esa barrera inmadura que tienen, ya les va a dar un riesgo aumentado de deterioro de la integridad de esa piel. Esta maduración de la piel a nivel postnatal se va a acelerar exuterinamente y es impulsada por, obviamente, la exposición a todas estas señales internas. Durante este periodo de adaptación al medio externo, el sistema inmunitario también se va a ver afectado, va a experimentar una serie de procesos de maduración que va a interactuar mutuamente con el establecimiento de un nuevo microbioma al que se va a estar enfrentado. Es importante diferenciar que hay múltiples clasificaciones de los recién nacidos por peso, por edad gestacional y como lo dije a un principio, vamos a concentrarnos en hablar de los prematuros extremos. Entonces, habitualmente consideramos que los prematuros extremos son aquellos menores de 28 semanas de edad gestacional y con un peso, con un extremo bajo peso al nacer, con menos de 1.000 gramos al nacimiento. Pero a veces nos olvidamos que hay un grupo que son los menores de 24 o 25 semanas o periviables, como se menciona en la literatura, que no lo podemos manejar de la misma manera que manejamos estos bebés entre las 26 y las 28 semanas porque van a tener una fisiología que es diferente.
Entonces, por ejemplo, estos recién nacidos menores de 24 semanas van a tener un desarrollo orgánico y una fisiología mucho más inmadura que prematuros extremos un poco con de más semanas de edad gestacional y hasta el momento se han establecido múltiples centros de excelencia que se encargan del cuidado, de dar las recomendaciones para el manejo de estos bebés que son más pequeños, más vulnerables, y esto pues obviamente son enfoques integrados para la atención clínica en el manejo de cada uno de los sistemas fisiológicos. ¿Y esto por qué es importante? En los últimos años hemos visto que hemos tenido múltiples avances en la neonatología. Entonces, hemos visto que estos bebés extremadamente prematuros o con extremo bajo peso al nacer en Estados Unidos y, por ejemplo, la sobrevida ha aumentado del 76.5 entre los años 2008 y 2012, ha aumentado el 78.3 entre el 2013 y el 2018. Estas tasas son similares en centros de experiencia como los de Japón o los de Suecia. ¿Y esto porque es importante? Obviamente, al tener más bebés prematuros, más bebés con extremo bajo peso al nacer, estos van a tener un mayor riesgo de presentar procesos infecciosos por, obviamente, una función inmunitaria innata que va a estar disminuida, que hasta ahora está desarrollándose, y ellos van a carecer de una barrera epidérmica que sea competente. Hay estadísticas que hay estudios que han mostrado que hasta el 80% de estos bebés menores de 24 o 25 semanas van a presentar lesiones en la piel mientras están en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, para poder entender de qué es lo que vamos a hablar, tenemos que entender que para cuidar la piel del prematuro, lo primero que tenemos que entender es de qué está hecha, sobre todo qué es lo que le falta madurar y que esta piel del recién nacido prematuro extremo no es solo más delgada, sino que es un órgano que está en desarrollo activo y todo lo que nosotros hagamos va a influir tanto en ese momento como a futuro en el desarrollo de ese bebé. Entonces, para hablar del desarrollo de la piel del prematuro, habitualmente la piel del prematuro consta de dos componentes principales que son distintos, pero son dependientes, que va a ser la epidermis y la dermis. Entonces, el desarrollo de la piel pasa de la fase embrionaria a la fase fetal alrededor de la octava, novena semana de gestación, y acá se van a dar unos eventos morfogenéticos, que es la formación de la epidermis de dos capas. Una primera capa, que es la capa basal, que esta es la que va a dar el origen en el futuro a la epidermis definitiva, y posteriormente está la capa transitoria, que esta es la que va a recubrir al feto y proporciona una interfaz nutricional con el líquido amniótico, al cual momento del nacimiento la piel de este neonato va a cambiar a medida que se expone al ambiente externo y pasa de ese líquido amniótico cálido a un ambiente extrauterino. Entonces, ¿qué va a pasar en los prematuros? Los prematuros, la piel va a funcionar como una barrera de pérdida insensible de agua, también va a desarrollar el manto ácido y va a obtener una función de prevención de infecciones. Esta provisión de esta inmunidad innata de la piel a través de principalmente las células de Langerhans, de la producción de citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias, la producción de proteínas estructurales, de lípidos y esta superficie cutánea ácida y obviamente el desarrollo del estrato córneo van a ser fundamentales para la sobrevida de estos recién nacidos prematuros extremos con extremo bajo peso al nacer. Hay que tener en claro que este estrato córneo, que es fundamental para la sobrevida de los niños, va a ser mucho más delgado o estructuralmente más inmaduro entre más pequeño sea nuestro paciente. Entonces, acá como lo vemos en la gráfica, los recién nacidos a término van a tener una capa, un estrato córneo de alrededor de 15 capas, mientras que un prematuro a las 28 semanas, esta solamente va a ser de 2 a 3 capas. Y estudios han mostrado que los bebés perivirales o menores de 24 semanas pueden tener casi una deficiencia total de estrato córneo, haciéndolos más susceptibles a todos los estímulos del medio externo. También en estos bebés muy prematuros, la deficiencia del colágeno va a aumentar esa susceptibilidad las fuerzas mecánicas, y acá es donde vamos a empezar los bebés prematuros, que son mucho más susceptibles. Hay que tener en cuenta que la queratinización va a comenzar alrededor de la semana novena de gestación, como ya se los había dicho. Hacia la semana 13 la estratificación se va a dar en diferentes capas, pero vamos a tener una barrera física madura, competente, que va a ser hasta las 34 semanas. Entonces, estos procesos de adaptación
adaptación a la piel inmadura del mundo exterior va a incluir un proceso que se va a hacer acelerado de cornificación del estrato córneo. Entonces, en el atérmino, estas capas externas que son sobrantes del estrato córneo se van a desprender después de la primera semana de vida, que se conoce como el proceso de descamación, y la adaptación postnatal va a incluir una renovación que se va a dar de forma rápida a nivel de la epidermis. Esto va a llevar también a que exista una disminución en esa pérdida de agua, alteraciones en el pH de la piel. Esto se va a dar con un aumento de la acidez y así como cambios en la actividad sebácea. En cambio, en el recién nacido prematuro, este proceso de descamación se ve potenciado principalmente por la falta de inhibidores de proteasas y los reguladores enzimáticos. Y algo muy importante es la producción del manto cutáneo ácido, como lo vemos acá en la gráfica, que es esa película hidrolipídica que le da protección frente a sustancias nocivas. Entonces, el manto cutáneo ácido es aquel que está en un pH entre 4 a 6, que es necesario para la formación de esta barrera cutánea eficaz. Lo que va a hacer es permitir que los precursores formen principalmente ceramidas para dar esa estructura o esa bicapa lipídica de la piel y que se dé el proceso de descamación. El pH de la piel también es esencial para producir ese proceso de homeostasis bacteriana, principalmente la colonización por bacterias comensales, y esto va a llevar también a que se dé una posible inhibición de bacterias patógenas como el Staphylococcus aureus. En el recién nacido vamos a tener un pH alcalino al nacer, que esto va a disminuir de forma lenta, y en los bebés de menores de 1000 gramos o una edad gestacional menor, este cambio va a ser mucho más lento y estos bebés van a requerir pues obviamente un periodo más largo para hacer esto. Y esto también está implicado directamente con la cicatrización de heridas. Hay estudios que han mostrado que mantener un pH alto durante las primeras semanas de vida va a llevar a una recuperación menor después de una lesión cutánea, principalmente con los adhesivos, que es una de las principales lesiones que tenemos en este grupo de bebés. Entonces también tenemos que tener en cuanto a la maduración de la barrera de la piel en los bebés prematuros, que esta cohesión de la epidermis y la dermis se va a reducir, principalmente porque vamos a tener un número menor de fibras y un espacio intermedio entre estas fibras que va a ser mucho más amplio en comparación obviamente con los recién nacidos a término. Si tenemos una capa del estrato córneo que genera la epidermis, esta está dañada, entonces vamos a tener una cicatrización que también está alterada, va a dar una contracción de la herida sin que se dé una formación de granulación y formación significativa de cicatrices. Hay estudios que de hace muchos años que han mostrado que estos recién nacidos prematuros pueden tener cicatrices estéticas hasta en un 56% de los casos en seguimiento. También estos bebés, al tener una piel inmadura, tienen una mayor expresión de aquaporina 1 y 3, y esto es lo que le va a dar alteraciones en el transporte de agua y la hidratación, y obviamente esto se va a traducir en un aumento de la pérdida transepidérmica de agua, que es uno de los mayores problemas que nos enfrentamos en estos bebés extremadamente prematuros. Adicionalmente, estos bebés van a tener un mayor riesgo de absorción transdérmica de fármacos y diferentes sustancias químicas. Entonces acá en estas tablas está resumida totalmente las diferencias entre la estructura de la piel entre el prematuro y el recién nacido a término y todas las implicaciones que esto puede tener. Es importante establecer el vérmix caseoso. Recordemos que las glándulas sebáceas se van a formar alrededor de la semana 16 y 18 y esto va a ser seguido de una producción de este vérmix, que es una biopelícula gelatinosa. La mayoría de los bebés extremadamente prematuros van a tener un vérmix caseoso muy escaso. Este habitualmente está compuesto hasta un 90% de lípidos, de agua principalmente, de lípidos de origen sebáceo, de origen epidérmico y proteínas, así como los corneocitos fetales. Esto va a tener una principal función, que es la función de barrera hidrofóbica en el líquido amniótico. Obviamente va a prevenir ese proceso de maceración in útero y lo protege de infecciones mediante una gran variedad de compuestos antimicrobianos que tiene este vérmix caseoso. También tenemos proteínas del surfactante A y D, que son factores que están directamente relacionados con la inmunidad innata y le va a dar un factor protector en el contexto principalmente de las infecciones intramnióticas y la transición al medio extrauterino. Para hablar
otra parte fundamental en el desarrollo de la barrera de la piel de estos bebés es el microbioma cutáneo. Entonces, este microbioma del prematuro no se va a parecer en nada, obviamente, al del recién nacido a término en el del adulto, porque estos bebés van a tener una colonización tardía, una menor diversidad y un predominio principal de un microbioma hospitalario, y esto va a ser determinante para una función inmunitaria a futuro. Entonces, estos bebés van a tener una colonización inicial de la piel, y esto principalmente se va a deber en un inicio a el modo del parto. Entonces, los bebés que nacen por vía abdominal por cesárea tienen predominantemente bacterias comensales maternas como Staphylococcus, Streptococcus o Corynebacterium, mientras que los bebés que nacen por vía vaginal, estos van a estar dominados por lactobacilos. Cuando estos bebés tienen una exposición a infecciones intramnióticas, antibióticos perinatales, probióticos y factores ambientales, esto va a influir directamente en el desarrollo de ese microbioma. Y este no es un problema solamente de este momento. Hay estudios que han mostrado alteraciones en el neurodesarrollo a los 2 y 5 años, dependiendo de la colonización inicial que tengan. Entonces, en los prematuros, esta barrera cutánea, al estar inmadura y al estar expuesto a este microbioma externo, van a correr el riesgo de sufrir procesos de inflamación e infección, los cuales obviamente pues se dan por el microbioma en desarrollo. Entonces, estos bebés prematuros van a tener una menor diversidad bacteriana, van a tener una mayor cantidad de estafilococo, Corynebacterium, Prevotella en comparación con todo el grupo de los bacteroidetes, que son más abundantes en la piel de estos bebés. Y hay estudios también que han mostrado que la cantidad de estafilococo es 4 veces mayor en la piel que en el intestino y 2 veces mayor en la piel que en la cavidad oral. Y así es como funciona. Entonces acá, en cuanto a la interacción del neonato y la microbiota cutánea, lo que vemos en esta figura es la interacción entre ese microbioma cutáneo con las moléculas importantes de la inmunidad innata, principalmente como la alarmina y las defensinas. Y acá lo que va a producir es activar esa respuesta inmune, generar citoquinas que va a hacer un proceso de reclutamiento de los neutrófilos, y esto van a eliminarlo, a estimular los linfocitos T y van a generar una defensa antimicrobiana. Y hacen también que los linfocitos T van a modular esa respuesta, y esto está directamente implicado con la tolerancia inmunológica y el equilibrio inflamatorio. Entonces, este microbioma también hay que tener en cuenta que este microbioma es sanitario cutáneo. Cuando estos microorganismos comensales van a ocupar ese nicho en la piel del bebé, pueden llegar a obstaculizar el acceso de diferentes microorganismos dañinos por un proceso de exclusión competitiva o por mecanismos alternativos, como la capacidad del epidermis o Corynebacterium y la malacesia globosa para inhibir la virulencia de la Staphylococcus aureus, principalmente por un proceso de secreción de proteasas. Entonces, ya conociendo todo eso, nos vamos a enfrentar a los retos en el cuidado de los prematuros extremos. Entonces, estos prematuros extremos van a tener una piel que es inmadura, obviamente, como ya lo he dicho, y esto los va a hacer susceptible principalmente a lesiones por fricción, no solamente que se van a dar durante la realización de procedimientos invasivos o de soporte vital, sino durante la atención rutinaria, la manipulación. Esto los va a llevar a que estos pacientes tengan mayor riesgo de desprendimientos epidérmicos, esto principalmente por los adhesivos que utilizamos, la fricción, los cables de los monitores, desgarros cutáneos, escoriaciones, cortes, quemaduras, hasta el mismo roce con el pañal puede producir lesiones graves en estos bebés, principalmente en estos prematuros entre 21 y 24 semanas. Lo que se ha visto es que cuando tenemos estos bebés expuestos a una humedad alta mayor del 90%, esto va a llevar a que exista un retraso en la maduración del estrato córneo, y esto va a favorecer el crecimiento bacteriano. Entonces, al tener un exceso de humedad, esto va a aumentar la permeabilidad y el riesgo de infección. Entonces, el entorno del bebé, el entorno físico del bebé, lo podemos dividir en dos grandes líneas. Uno, que es los ambientes con humedad alta o incubadoras con humedad alta, que lo que buscan es disminuir esa pérdida recipitelial de líquidos, o la otra es ambientes con una humedad relativa baja, y ponen a los bebés en lámparas de calentador radiante,
y esto lo que hace es acelerar ese proceso del estrato córneo. Entonces, para hablar de ambientes de humedad alta, entonces acá se utilizan incubadoras que van a ser cerradas con una humedad relativa entre el 70 y el 100%, y esto es lo que se ha visto en los diferentes estudios desde los años 50, es que esto va a disminuir esa pérdida transepitelial de agua y nos va a generar una estabilidad térmica. ¿Por qué? Porque va a disminuir ese intercambio de esa pérdida de calor por evaporación. Y pues obviamente esa pérdida transepitelial va a ser inversamente relacionada con la humedad relativa y la presión del vapor de agua del ambiente. También se ha visto que esta pérdida transepitelial de agua se va a disminuir entre los días 3 y 7 después del nacimiento, y los bebés que están expuestos a una humedad relativa entre el 70 y el 100% van a presentar una superficie cutánea que es notablemente más húmeda inmediatamente después del nacimiento. Y obviamente, pues uno de los principales beneficios, como ya lo dije, es la disminución de esa pérdida y que es uno de lo que principalmente buscamos, pero estos bebés también van a presentar un estrés sérico, que esto va a favorecer la maduración y la cornificación del estrato córneo. Se ha visto que si tenemos después del séptimo día una humedad del 85% en bebés entre 23 y 25 semanas, que después fueron colocados a humedad del 50%, estos tuvieron una pérdida transepitelial de agua significativamente menor a bebés que tuvieron después de la primera semana humedad relativa más del 75%. Obviamente esto está relacionado con una mayor maduración y cornificación más rápida con la humedad más baja en la incubadora. Es importante establecer que en las incubadoras con humedad alta, uno de los objetivos importantes es mantener el cuidado de la piel en estas condiciones. Esto lo podemos hacer reduciendo la hidratación de la superficie cutánea para ayudar a crear ese estrés sérico y que el estrato córneo se desarrolle y disminuyamos esa permeabilidad que tiene. Entonces, múltiples artículos o múltiples estudios hacen el llamado que se utilicen materiales no dañinos, que lo que van a hacer es absorber esa humedad en determinadas zonas y proporcionar una mayor duración de esa función de barrera. Entonces se recomienda el uso de apósitos que sean de silicona blanda no adherente y que sean permeables al vapor de agua. ¿Por qué? Porque estos van a absorber esa humedad, van a secar la piel, crean ese estrés sérico necesario, pues obviamente, y le dan esa función de barrera a la piel. Entonces, estos apósitos también son importantes que los utilicemos para reducir la humedad de las superficies de la piel debajo de las máscaras de ventilación mecánica no invasiva. Es importante que cuando tenemos ambientes de humedad alta no utilicemos apósitos oclusivos porque esto va a aumentar el daño epitelial. Por ejemplo, acá como vemos en esas gráficas es una secuencia de un recién nacido que tenía humedad alta y se colocó un apósito oclusivo y eso produjo diferentes lesiones. También podemos utilizar los apósitos o las espumas atraumáticas. Estas se van a cortar y se van a ajustar a las zonas de mayor preocupación, como principalmente los pliegues, las axilas, el pliegue del cuello, el codo, y obviamente esto nos va a disminuir ese daño por movimiento y por fricción. Los apósitos semipermeables o hidrocoloides no se recomiendan porque al momento del retiro tienen un muy alto riesgo de desprendimiento epidérmico. En cuanto a los ambientes de humedad relativa, son pocos centros en el mundo que utilizan este manejo inicial en los prematuros extremos o menores de 25 semanas, pero ellos reportan muy buenos resultados manteniendo estos bebés bajo una lámpara de calor radiante, pero cubierto con una bolsa plástica. Ellos han mostrado que esa humedad relativa bajo este medio se va a permanecer entre el 40 y el 50%. ¿Esto a qué va a llevar? A que exista una pérdida transepitelial de agua mucho más alta, y esto obviamente lo lleva a que estos bebés requieran o tengan un requerimiento diario de líquidos mucho más alto y por mucho más tiempo. Esto obliga a hacer un monitoreo mucho más frecuente de todos los desequilibrios de líquido y electrolitos, pero se hace el llamado a que estos procedimientos son individualizados y están basados en la piel, obviamente, para mejorar esa pérdida excesiva de agua, mantener la hidratación de la superficie y promover la formación de este manto ácido. También se ha visto
que mantener bebés con esta humedad relativamente baja obviamente los va a hacer susceptibles a una hiperproliferación, la descamación y una descamación aberrante y fisura porque estos bebés van a tener hidratación adecuada. Por eso en estos centros hacen la aplicación de forma rutinaria de agentes tópicos y para pues, mantener la hidratación de la piel, disminuir esa pérdida transepitelial de agua. Ellos utilizan apósitos, acá sí utilizan apósitos perforados no absorbentes para conservar esa humedad en la piel. Ellos han demostrado o han utilizado en diferentes centros aceites naturales como el aceite de coco, que lo que ellos dicen que es que puede disminuir la pérdida transepitelial de agua en prematuros mayores de 24 semanas y promover esa integridad cutánea. Ellos también han visto que cuando utilizan productos a base de petrolato, también disminuye esa pérdida transepitelial, pero hay múltiples estudios de hace más de 20 años que han mostrado que esto se puede asociar a aumento de las infecciones nosocomiales y aumento de las lesiones cutáneas en menores de 28 semanas o bebés entre 500 y 750 gramos. Les traje este artículo publicado en el 2021, que es una revisión sistemática que hace una evaluación de los niveles de humedad de las incubadoras en los prematuros, en los bebés prematuros. Entonces, el objetivo de este estudio era evaluar la evidencia sobre los resultados de prematuros relacionados con la humedad en la incubadora, determinar la duración, los niveles y la duración de la humedad en la incubadora, si esto va a afectar a los pacientes prematuros menores de, ellos tomaron una población menores de 32 semanas en diferentes unidades de cuidado intensivo entre el 2004 y el 2019. Entonces, las conclusiones de este estudio es que lo que ellos encontraron en todos estos estudios, que tomaron 22 estudios de importancia estadística, que había una brecha en la evidencia actual. No existe hasta el momento un consenso sobre exactamente cuáles son los niveles y la duración óptimas de humidificación, principalmente los menores de 26 semanas, y obviamente se requiere una mayor investigación dirigida a este grupo de pacientes. Ellos sí vieron y un efecto positivo es el contacto piel a piel. A veces hay miedo de, por ejemplo, sacar el recién nacido prematuro extremo al contacto piel a piel con la mamá o con el papá. Entonces se ha visto que este contacto piel a piel va a compensar esa pérdida de agua fuera de la incubadora y va a mantener una temperatura estable incluso en los prematuros menores de 32 semanas. Por lo tanto, se considera que posición canguro se considera una práctica que es segura y beneficiosa en paralelo, pues obviamente a las incubadoras humidificadas. En cuanto a la maduración de la piel, ellos encontraron lo que ya habíamos dicho, que vamos a tener una formación del estrato córneo hacia la semana 32 cuando tenemos incubadoras con una humedad relativa mayor del 75%. Después de la primera semana, esto va a llevar a un retraso en la maduración cutánea y un aumento de las pérdidas transepitelial de agua. Y cuando estamos con humedades entre el 60 y 70%, en la primera semana, seguido de humedad entre el 50 y 60%, va a mejorar resultados clínicos. Hay estudios que muestran que disminuir displasia, disminuye trastornos electrolíticos, pérdida de peso y obviamente disminuye la pérdida transepitelial de agua. En cuanto a los niveles de humedad y la gestacional, entonces ellos encontraron que menores de 24 semanas van a requerir una humedad mucho mayor los primeros 3 días, hasta el 95%, mientras que los mayores de 26 semanas no existe una diferencia estadísticamente significativa entre humedades entre el 60 y el 80%. En cambio, cuando tenemos humedades excesivas, es decir, humedades mayores del 80%, no va a ofrecer ningún beneficio adicional. En cambio, esto puede aumentar el crecimiento microbiano en las incubadoras y obviamente llevar a este bebé a iniciar un proceso séptico. Entonces, sí encontraron revisiones que mostraban crecimiento bacteriano y fúngico por contaminación de la humedad y la liberación de compuestos volátiles cuando tenían humedad relativa más alta. También encontraron que la fototerapia era ineficaz o disminuía su eficacia con humedades mayores del 80%, y también pues que esas condiciones cálidas y húmedas aumentan el riesgo de colonización. En conclusión, pues la conclusión de este artículo era que se sugería o mantener una humedad inicial entre el 60 y 70% en la primera semana y llevar un descenso progresivo de 50 a 60%.
de Teeny Baby, que es la red mundial para el manejo de prematuros menores de 25 semanas. Entonces ellos hicieron una encuesta de todas las unidades, que son alrededor de 44 unidades en 2024. Encontraron que 43 de las 44 unidades utilizaron incubadoras con humidificación. Solamente un centro en Estados Unidos no utiliza incubadoras humidificadas y utiliza estos sistemas de baja humedad. Ellos encontraron que en promedio estos centros iniciaban una humedad entre el 60 y el 95%, más frecuente entre el 80 y el 84% en el 33% de los centros, y ellos encontraron que el 35% bajaba esa humedad al 50% a los 7 días y al 91% ya estaban, al 91% de los 14 días ya tenían una humedad del 50%. Entonces lo que se ve era que había unas estrategias variables. Hasta el momento no hay una evidencia sólida que nos diga que exactamente lo que debemos hacer. Aún no se conoce cuál es el nivel óptimo de humedad para estos prematuros extremos, y este estudio era similar a los datos observados en diferentes centros como de Australia, de Francia u otros estudios multicéntricos. Entonces, haciendo la revisión, en cuanto a las prácticas comunes de humidificación, hay una recomendación inicial que es esta. Configuración inicial: mantener humedad entre el 70 y el 95%. Esto nos va a llevar a disminución de la pérdida transepitelial, menores requerimientos iniciales de la ingesta de líquidos. Nos va a llevar a disminución, en cuanto a las desventajas de esta humedad, un poco más alta es la disminución de la visibilidad debido a la lluvia que se forma en las paredes de la incubadora y los problemas que vamos a tener con los adhesivos. La duración de esta humedad alta se debe dar entre los 3 y 7 días. Tenemos que esta mayor humedad nos va a aumentar, a compensar esa pérdida transepitelial durante esos primeros días de aumento de la diuresis de los bebés, mientras que la piel empieza a madurar de una forma más rápida. Y vamos a iniciar el destete. Ellos recomiendan, los centros recomiendan una disminución gradual entre el 5 y el 10% por día hasta alcanzar una humedad relativa entre el 40 y el 50%. Entonces, al tener este destete, vamos a disminuir este estrés térmico y nos va a llevar a una menor variación en la temperatura del aire a medida que se reduce la humedad, y obviamente un mayor desarrollo del estrato córneo. Y otro estudio que encontré era este del cese o reducción gradual de la humedad en la incubadora después de 7 días en prematuros extremos. Es un ensayo clínico aleatorizado que tomó 140 recién nacidos en Australia entre el 2019 y el 2022. Ellos lo que evaluaron fue la humidificación, que la humidificación de las incubadoras es una práctica estándar en los menores de 28 semanas y obviamente pues tiene múltiples beneficios, y que no había un consenso sobre cómo y cuándo suspenderla. Entonces compararon dos estrategias. Un cese abrupto al 7º día, pasar del 80% al 0%, o una reducción gradual menos de 5% diario hasta el día 14. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Que no existió en este grupo de pacientes una diferencia significativa en todos los grupos. ¿Qué buscaron ellos? Hipotermia, hipertermia, hiponatremia, hipernatremia o lesiones cutáneas, y tampoco encontraron que existiera una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la duración del soporte respiratorio, la sepsis o la mortalidad. Entonces, lo que ellos concluyen es que no se observó ningún beneficio de prolongar la humidificación más allá del 7º día, que estos bebés que hacían un cese o una reducción progresiva iban a tener una igual estabilidad térmica, y que pues los problemas de mantener una alta humedad es que vamos a tener un retraso en la maduración cutánea y una mayor contaminación microbiana. En cuanto a las intervenciones en el cuidado de la piel y la barrera cutánea inmadura, tenemos que tener en cuenta que estos recién nacidos van a estar expuestos en contacto con diferentes textiles. Entonces, lo que se ha visto, y uno de los principales textiles que utilizamos es el algodón, que es el tejido más usado, que va a ser suave, natural y absorbente. Uno de sus beneficios es que va a retener humedad. Entonces, importante que en estos bebés, en las zonas de humedad, utilicemos las espumas permeables para absorber hecha humedad y evitar las lesiones. Otros materiales como la lana, que también tiene una función transpirable y aislante, pero esta puede ser irritante. El poliéster, una de sus principales dificultades es que no va a absorber la humedad. El lino tiene una buena transpiración, absorbe humedad, pero tiene una textura áspera que puede ser irritante y producir lesiones en los bebés. En cuanto al uso de antisépticos, esa es otra cosa que
estudiado, lo que hemos visto es que hasta el momento falta un consenso, a pesar, obviamente, de esta creciente conciencia sobre el papel de esa función de barrera en los resultados prematuros, faltan directrices basadas en la evidencia sobre las prácticas de cuidado de la piel y la desinfección para la realización de diferentes procedimientos en estos bebés. Entonces, estos antisépticos son habitualmente son tóxicos para los patógenos, pero también tienen un mayor riesgo o un riesgo potencial de causar daño tópico en las células vivas y pueden absorberse de forma sistémica produciendo alteraciones en los bebés. Entonces, uno de los principales que utilizamos es el gluconato de clorhexidina, que es un surfactante catiónico que se une covalentemente a las proteínas de la piel. Lo que va a hacer es dañar las membranas celulares, va a ingresar al citoplasma bacteriano y lo va a precipitar. Entonces se ha visto que concentraciones más altas también inducen muerte en células fúngicas, pero se ha visto que existen preocupaciones en el uso de la clorhexidina en bebés menores de 24 semanas, porque va a aumentar esa absorción sistémica y la citotoxicidad local. Entonces acá en esa imagen vemos un bebé con una quemadura por clorhexidina, pero acá este bebé también tenía un apósito oclusivo que lo llevó a presentar estas lesiones. Cuanto al uso de povidona yodada, entonces la povidona yodada sabemos que va a tener una actividad bactericida, fúngica, viruicida y esporicida. Esta la que va a hacer es desestabilizar los ácidos grasos de la membrana y de las proteínas de la superficie. En los menores de 24 semanas lo que se ha visto es que va a tener una absorción sistémica, una mala regulación de la captación de yodo en la tiroides y un potencial hipotiroidismo transitorio, por lo cual está completamente contraindicada su uso en los recién nacidos. Y las soluciones a base de alcohol sabemos que van a tener una actividad antimicrobiana rápida, lo que va a hacer es desnaturalizar las proteínas. Y en cuanto a las preocupaciones que tenemos del uso de soluciones de alcohol en los prematuros, es que esto va a tener una rápida evaporación, va a llevar a que exista una evidencia, una eficacia corta de duración y también que puede tener una absorción cutánea significativa. Con el alcohol también hay reportes de presencia de quemaduras en la piel y necrosis secundarias. Acá hay dos artículos, uno que compara la clorhexidina al 70% en alcohol versus la yodopovidona. Este artículo del 2018 encontró que no existían diferencias estadísticamente significativas en cuanto a infecciones del torrente sanguíneo, las reducciones adversas eran similares, pero encontraron también que los que estuvieron tratados con yodopovidona tuvieron alteraciones de la función tiroidea. Este otro artículo de 2023 que compara el uso de clorhexidina gluconato en medio alcohólico, en medio acuoso, y ellos lo que encontraron era que hicieron un estudio de eficacia en bebés de entre 23 y 33 semanas y encontraron que ambos antisépticos eran seguros, pero no tuvo un poder suficiente de eficacia debido a la baja tasa general de colonización de los catéteres. Entonces, haciendo esta revisión, lo que encontré y lo que las prácticas recomendadas era uno específico, pero hay como prácticas de buen uso, que uno es minimizar la exposición, entonces se recomienda minimizar el área que vayamos a desinfectar, el área expuesta a este antiséptico, debemos evitar los derrames. En cuanto a la técnica de aplicación, se debe limpiar el área más pequeña posible, evitar, por ejemplo, cuando vamos a pasar catéteres umbilicales, evitar esa piel periumbilical o perinsercional en el paso de catéteres, evitar la fricción. Se recomienda hacerlo por técnica de golpeteo en lugar de fricción para evitar las lesiones en la piel. Es posible, principalmente punto 2 o al punto 5%, que hay estudios más pequeños, menos lesiones o menos riesgo de quemaduras, y limitar ese tiempo de contacto a los antisépticos. Consideraciones futuras: hay múltiples estudios en curso que han mostrado que sustancias como el ácido hipocloroso van a tener mayor eficacia y menor potencial de riesgo en estos bebés prematuros. Otra parte importante es el uso de los emolientes. Los emolientes se han utilizado por muchos años, principalmente en los recién nacidos a término para mejorar esa integridad de la barrera. Es importante recordarles, sobre todo a los estudiantes, que no se debe retirar el vermis gaseoso en las primeras horas de vida, porque, como ya lo expliqué, tiene una función de barrera, una función termoprotectora. Entonces,
Durante muchos años se ha dado el uso de aceites naturales, principalmente los a término, principalmente en países de bajos y medianos riesgos, y lo que se ha, o lo que bajo lo que se ha sustentado es que se refuerza esa integridad epitelial, se va a reducir las irritaciones, se disminuye esa pérdida térmica de agua y pérdida de calor, pero lo que sí se ha visto es que hay diferentes ensayos controlados aleatorizados que van a mostrar que estos bebés prematuros clínicamente estables han mostrado una mejor hidratación en comparación a bebés no tratados, pero hay que tener en cuenta que estos estudios se han realizado principalmente en países de bajos ingresos, que la evidencia general no es adecuadamente buena, que los grupos de estudio tienen una amplia heterogeneidad y que los diseños de estudios principalmente no han tenido una validez estadística significativa. En cambio, los estudios en países de altos ingresos se han centrado principalmente en la aplicación de ungüentos, en su mayoría a base de petrolato y glicerina. ¿Y cuáles son los posibles efectos adversos del uso de los emolientes? Que estos van a alterar esa integridad cutánea, van a reducir esa función antimicrobiana de ese manto ácido que es tan importante, como ya lo habíamos mencionado previamente, que estos aceites, estos emolientes también van a tener excipientes que se pueden absorber y pueden producir lesiones epidérmicas, necrosis, hemorragia o incluso uremia. También que estos emolientes se pueden contaminar y colonizar con diferentes patógenos, llevando a los bebés a presentar cuadros de sepsis neonatal tardía. También que estos emolientes van a llevar a que exista una disminución en la eficacia de los adhesivos. Por ejemplo, este estudio, aunque es del 2004, es uno de los estudios más grandes que se ha hecho en cuanto al uso de emolientes. Entonces ellos encontraron que existía un mayor riesgo de infecciones nosocomiales en aquellos bebés que se les asignó al grupo de ungüento profiláctico. Ellos tomaron una corte de 1.191 pacientes y también encontraron que estos bebés podían tener un riesgo mayor de presentar candidemias igual que infecciones por coagulasa negativo. Acá les traje este Cochrane de 2021 que hace una evaluación de la prevención de infecciones en prematuros extremos en el uso de emolientes tópicos. Ellos lo que quisieron fue evaluar este efecto de la aplicación tópica de emolientes sobre el riesgo de infección invasiva. Ellos incluyeron 22 ensayos que tenían 5.578 participantes y evaluaron o encontraron también que las principales fuentes potenciales de sesgo fueron que había una falta de claridad en estos métodos de estudio. Como lo dije, los estudios más grandes se han desarrollado en países de bajos y medianos ingresos, principalmente en la India, que esto podía dar alteraciones en los resultados. En este primer forest plot que evalúa el uso de estos emolientes y versus el cuidado de la piel de rutina en cuanto a infección invasiva, encontraron que en el metaanálisis no mostró un efecto significativo, un RR de 1.13, pero con un intervalo de confianza entre 0.97 y de 1.31. Entonces, pues acá encontramos que no existía un efecto estadísticamente significativo. En comparando grupos de altos y medianos ingresos, tampoco hubo diferencias significativas, pero ellos sí hicieron un metaanálisis de sensibilidad, es decir, tomaron los estudios o los ensayos clínicos que tenían una mayor sensibilidad, que tenían una alta calidad metodológica, y encontraron que sí existía, que sí había un cambio significativo, un RR de 1.18 con un intervalo del 95% de entre 1.01 y 1.38. ¿Y eso qué quiere decir? Que había un 18% más de infección en los bebés que recibieron ungüentos o cremas comparado con el cuidado estándar. En diferencias estadísticamente significativas, tampoco en el metaanálisis de sensibilidad, al igual que comparando el uso de aceites con cuidados de rutina, tampoco encontraron. Ellos sí encontraron que podría existir una disminución de este riesgo de infección comparado con el grupo control, pero en el análisis de sensibilidad, es decir, los estudios que tenían bajo riesgo de sesgo, ellos encontraron que este efecto desaparecía, o sea que no había una diferencia estadísticamente significativa,
tampoco encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mortalidad. Actualmente se encuentra uno de los estudios más grandes que se está haciendo por una red entre Australia y Nueva Zelanda que busca establecer que el uso del aceite de coco tópico en recién nacidos extremadamente prematuros menores de 28 semanas podría reducir la incidencia de sepsis tardía. Hasta el momento tenemos que esperar resultados de ensayos grandes y con alta validez científica para dar conclusiones y dar recomendaciones. Hasta el momento lo que dicen todos los estudios es no se puede recomendar el uso de emolientes o aceites en los recién nacidos prematuros porque tienen un mayor riesgo de efecto deleterio. En cuanto a lesiones cutáneas, entonces, como ya lo dije, se presentan hasta alrededor del 80%. Estas habitualmente se van a dar por que vamos a tener una barrera que es inmadura y que vamos a tener una inmadurez funcional en la piel de los bebés. Una de las principales lesiones que vamos a tener las lesiones cutáneas relacionadas con adhesivos, estas principalmente se van a dar por desprendimiento epidérmico, por desgarros de la piel, también por dermatitis de contacto, y una de las principales causas es la eliminación de los adhesivos que nos va a llevar a que se dé una degradación de esta piel. Y esta habitualmente puede ocurrir principalmente por las películas o los dispositivos con acrilato o hidrocoloides, entonces no se recomienda el uso de estos en los recién nacidos prematuros. Sí se recomienda el uso de películas de barrera cutánea sin alcohol a base de silicona o de agua. Estas lo que van a hacer es proporcionar una barrera protectora entre la epidermis y los adhesivos y obviamente va a disminuir esta barrera. Esta está recomendada para bebés entre 23 y 32 semanas y esto es lo que ha mostrado en diferentes estudios de disminuir esa pérdida transepitelial de agua, mantener un pH estable, disminuir la hidratación en ese donde se aplique y aumentar la sequedad de la piel y maduración del estrato córneo. Se debe utilizar el uso de las películas debajo de los dispositivos o de los dispositivos y los apósitos y se debe aplicar cada 2 a 3 días. Se recomienda también la colocación de electrodos de hidrogel o adhesivos a base de silicona para disminuir las lesiones. En cuanto a las úlceras por presión, que es otro tipo de lesión que puede presentar estos bebés, entonces acá lo que va a pasar es que el citoesqueleto se va a deformar, se va a obstruir ese flujo sanguíneo, va a causar isquemia y posterior muerte celular. Y las principales úlceras por presión que vamos a tener es con los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva y con los dispositivos de monitoreo. Entonces se recomienda que se haga una evaluación mínimo cada 4 a 6 horas, hacer rotación de estos dispositivos para evitar así las lesiones, al igual que utilizar los diferentes apósitos y películas para evitar las lesiones en la piel. También hay múltiples estudios que han mostrado un enfoque general, entonces se han demostrado o se han utilizado diferentes sustancias que pueden ayudar para el manejo de las heridas en estos prematuros que van a tener una cicatrización alterada. En cuanto a la investigación futura, pues tenemos prioridades que van a ser comprender la fisiología de ese desarrollo cutáneo de la transición intra- y extrauterina. También se ha llevado a evaluar el rol protector de los compuestos naturales como el líquido amniótico, el vermis, la leche materna, obviamente establecer estas propiedades antimicrobianas inmunomoduladoras y también estudios que llevan a analizar el impacto real de esos antisépticos, de la humedad, del uso de antibióticos en la maduración de esa piel y establecer avances en inteligencia artificial para hacer una predicción personalizada del riesgo de infección, de disbiosis o alteraciones en la piel. En cuanto a la salud de la piel y los resultados a largo plazo, entonces lo que se ha visto es que esa alteración, este microbioma neonatal, va a estar asociado principalmente a sepsis temprana y potenciales efectos en el desarrollo. Hay un estudio de Francia, el que es el EpiFlor, que muestra que alteraciones en el microbioma intestinal, que está denominada por enterococos, se puede relacionar con mayores desenlaces cognitivos a los 2 años. También se ha visto que el método canguro va a promover la transmisión microbiana materna protectora y va a mejorar la maduración inmunocutánea. También se ha visto que el estrés de los papás, como el estrés neonatal, va a disminuir esa proliferación epidérmica y la producción de péptidos antimicrobianos, y esto va a llevar a que exista una alteración, una afectación en la función de barrera. Y también, como lo hablaba ayer el doctor Jiménez, existen múltiples ejes y biología de los sistemas. Entonces está el eje intestino-piel, que se va a dar por una comunicación microbiana
metabólica bidireccional, que va a tener un efecto potencial de modular la inflamación neonatal, el eje piel-cerebro. Entonces, al ambos ser derivados del ectodermo, lo que se ha visto es que el estrés y la microbiota van a influir también en esa maduración sensorial e inmunitaria, y que hay modelos emergentes de organoides cutáneos humanos para la investigación y sin riesgo clínico, y biología de sistemas con inteligencia artificial para modelar estas interacciones entre el microbioma, el metabolismo y la barrera. Listo, muchas gracias. Gracias, Julián. Muy amplia tu revisión. Gracias por la presentación. Ahora, el idioma y la humedad y todo lo que tocaste. Hay 4 conceptos fisiológicos que quiero que tengamos en cuenta. Pérdida de agua transepidérmica. Ese concepto es fundamental porque la pérdida de agua transepidérmica, o lo que es el agua transepidérmica para nosotros los seres humanos, debe mantener humectación de la piel. No es que se pierda mucha agua transepidérmica, probablemente los mecanismos fisiológicos de control de esa pérdida del prematuro son menores que la térmica. Entonces, de alguna forma, esa agua transepidérmica que está generando ese prematuro es para lograr mantener esos niveles altos de humectación, que no logra, realmente no logra, si no le ayudamos de manera externa, y en este caso ahí está la humedad. Lo otro es el pH, el segundo concepto es el pH, que en ellos es alcalino, no sirve para nada, hace mucho daño y favorece infecciones, y ese pH va disminuyendo en la medida que yo más encima. El tercer concepto que hablaste es básicamente que lo que tiene que ver con sustancias que ayudan al desarrollo de la piel, y te faltó mencionar una que es la filatina. La filatina es fundamental para todo lo que es la aumentación, todo lo que es el control de la pérdida transepidérmica. Y hay gente que tiene deficiencia de filatina de manera congénita. Digamos, eso lo están estudiando mucho ahora. Y el cuarto y último es que hablaste de la microbiota y con relación a todos los cambios que pueden haber de microbioma que puede hacer daño o no. Y en ese sentido, por eso nosotros hemos usado la humedad. Han existido múltiples publicaciones y él trajo un metaanálisis, no llegó a ser metaanálisis, es una revisión sistemática de estudios observacionales donde se evalúa cuál es la humedad ideal. Pero esa revisión sistemática de estudios observacionales, habla que no se encuentra la humedad ideal. Hablan y la propuesta es que se cercana al 100%, probablemente la pérdida transepidérmica es mayor. Y hablan que entre 70 y 100 no hay diferencias. Y hablan que 60 y 65 puede ser mejor. Yo no sé si entre 60 y 65 y 70 ya hay diferencia. Y ese rango de 70 a 90 100. Por eso hay que hacer estudios de ensayos clínicos controlados. Mostró un solo ensayo clínico controlado, que es un estudio australiano, también creo que es ese, pero que realmente allí no muestra unos resultados que uno quisiera mirar si es el factor o no asociado a ese proyecto. Por eso nosotros todavía usamos humedades altas en los niveles prematuros de tener estudios que nos den la posibilidad de entender mucho más eso. ¿Cuál es el germen más asociado a humedad, Julián? ¿Qué eso preocuparía cuando uno tiene pacientes con humedad? ¿Cuál sería? El más asociado a todas las humedades se llama pseudomonas. Pseudomonas. Cuando tú tengas pseudomonas frecuentes, asócialo al ventilador o a la humedad. Si tu humedad tiene eso, probablemente yo digo puede estar asociado. Por eso es bien importante que los trabajos de investigación que presenten ustedes acá y que lo evalúen, miren cómo y qué factores pueden haber ahí de confusión o modificación del efecto, que uno diga, probablemente este estudio fue porque no evaluaron esto, lo otro y lo demás. Entonces sería para hacerte esa recomendación, porque al final la pregunta es, entonces, ¿qué vas a recomendar hacer, Julián? Vos nos dijiste que al final usar humectantes, todas esas sustancias todavía no tienen evidencia. No tienen evidencia. Eso, y es mejor no usarla todavía hasta que tengamos un ensayo clínico controlado que en este momento está corriendo en el mundo y que estamos mirando a ver si el aceite de coco es mejor que el petrolato. Hay una competencia entre aceite de coco y petrolato, ¿no? A nivel mundial con relación a qué puede ser mejor para la alimentación. Y el petrolato le aumentan y le adicionan pantenol. ¿Saben qué es pantenol? Una vitamina que mejora y ayuda al desarrollo de la piel. Entonces hay que esperar esos resultados para definir eso. Pero todavía no, la recomendación de esos usuarios sigue siendo entonces la mejor alternativa para ayudar a mejorar la piel. La humedad. ¿Y qué lo que sabemos en dermatología? Que cuánto se demora el desarrollo de esa humedad. Ya eso está definido, 2 semanas. Y eso es la intención de mantener esa humedad. A veces se puede demorar más. Yo, es que medicina no dice que ya 2 semanas se maduró. Hay que evaluar, como tú dijiste al final, de manera individual, muchos de los pacientes para decir, hasta aquí bajo la humedad, hasta aquí le pongo la humedad, hasta aquí no le pongo humedad. ¿Cuál es el factor que más nosotros nos preocupa desde el punto de vista de la humedad para estar controlando permanentemente lo que vimos hace 8 días, que es básicamente el estado de
sea, el estado hidroelectrólico, sodio, potasio, todo, y el estado de electrolítico no bebecitos, es el que nos define a nosotros si bajamos, subimos, etcétera, y si nos estamos exagerando. O el bebé necesita probablemente más subida. Entonces sería como los comentarios que quería hacerte, Julián, con relación a eso. La pregunta con relación a los genes más asociados a esa unidad de las infecciones. Y es un tema que vamos a tratar ahorita en el Congreso Neonatológico. Pueden dudarlo otra vez. ¿Cuántas charlas hay de piel en este Congreso nuestro? 3. O sea, son muchas. El Congreso ahí está con bastantes charlas con relación a la piel. Y ahí la invitación a participar. Creo que aquí se va a tocar ese tema otra vez, Julián. Y creo que va a ser interesante oír a los speakers que van a hablar sobre este tema con relación al cuidado de la piel, sobre todo en prematuros, en niños más grandes y en niños a término, que es otro mundo. ¿No? A término, uno va para la casa, es otro mundo, ese tema lo voy a tocar personalmente. No sé, más comentarios, preguntas. Una pregunta, ¿no? Yo las vi ayer revisando el tema de humedad y toda la mortalidad, entonces pues yo dije, bueno, probablemente haya comentarios de mí, de Diana, pero no sé si en ese sentido tú tendrías alguna otra observación, porque algunas de las cosas que uno quisiera evaluar es si estas humedades diferentes aumentan mortalidad. ¿Encontraste algo de eso? Sí, hay un estudio que salió hace un mes que dice que sí puede aumentar mortalidad porque tiene como unas deficiencias en la metodología que... Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque yo sí le he pedido que cuando traiga, por eso que mostró algunos estudios, y él dice que no había diferencias, incluso un concreto, con relación a las diferencias en cuanto a los sustancias tópicas, que en países de altos ingresos se encontraron diferencias en aumento de infecciones, mientras en países de bajos ingresos no encontraban diferencias. Cuando unen los dos estudios, no hay diferencia. Cuando los separan, entonces, ¿qué quieren decir ellos? Que hay deficiencias en la metodología de los estudios de los países de bajos ingresos. Entonces hay que mirar muy bien eso para que cuando hagamos y demos la información sea lo más clara, porque uno le queda pues, la inquietud si lo vamos a usar la humedad así o si seguimos como estábamos o vamos a cambiar. Esa es la pregunta que nos tenemos. No, hasta el momento no se puede establecer nada porque no tenemos una evidencia sólida de datos estadísticamente significativos para hacer cambios en cuanto a ese tópico principal. Pero sí es una inquietud interesante con relación a lo que mostraste durante toda la conferencia, me pareció muy buena, exploraste bastante a profundidad el tema, pero es un tema que créeme que sigue siendo bastante inquieto. Yo no siento que todavía el problema sea la humedad o en eso que nos aumenta infecciones, sobre todo, es el manejo del prematuro en sí de nuestros equipos de salud con relación a cómo los manipulamos, qué le colocamos, qué antibióticos usamos, qué amplio espectro, todo lo que tiene que ver con que favorezca infecciones. Todos esos factores hay que controlarlos desde el punto de vista de estudios de investigación para decir, no me dan a limitar más para los vecinos, la mortalidad por la familia. Entonces hay que mirar si son todos los factores. Por eso en medicina, uno cuando hace estudios en medicina y mira en medicina, hay que leer muy bien que otros factores pueden generarme confusión o modificación del efecto que yo diga, ¿será que la mortalidad es por esto, por esto, por esto o por esto? Para yo no generar cambios y hacerle daño después a mis pacientes que estoy manejando. Entonces era como el mensaje que quería, no sé si me comentaré más preguntas de lo que uno. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos. 8 días,